Ahora la venganza de los medianitas. A ver. Alguno que puede ir leyendo el 31, ¿no? Sí. A ver, ¿qué dice? No, por ahí. Gracias, hermano. Y el Señor habló a Moshe diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Vamos hasta ahí, a ver. ¿Vio lo que le está diciendo? La pregunta es, hermano, ¿por qué le pide a Moshe, Yahweh, que se venga de los madianitas? Y después se puede morir tranquilo. Después será recogido, dice. Después que hagas esto, ya está. Te venís conmigo. ¿Por qué a Moshe? Quiero que vean esto. Vayan unas páginas para atrás. Capítulo 27, versículo 12 en adelante. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice ahí? Yahweh dijo a Moshe. No. Es designado como sucesor de Moisés. Muy bien. ¿Quién? José. Yahushua o Yeshua es designado como sucesor de Moisés. Ahora ya había un sucesor entonces. Pero ¿por qué Yahweh le dice a Moshe que él mismo se haga cargo de este asunto? ¿Por qué no manda a Josué? ¿Quién iba a la batalla? ¿No iba a Josué? Pero en esta parece que no. A ver, vamos a seguir leyendo el pasaje. Sí. Entonces, en el 2, en el 3, a ver. Entonces, Ahí estaba Liliana, no sé. Entonces Moshe habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra e irán contra Madián, y harán la venganza del Señor en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. Y Moshe los envió a la guerra, 1000 por cada tribu envió. Y Pinjas, hijo de Eleazar, Cohen, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Yahweh lo mandó a Moshe, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, y Resem, y Sur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Muy bien, hasta ahí. A ver. Ustedes saben cómo empezó esta historia. La dimos las parallas anteriores. Esto comienza con Balaam, ¿verdad? Balaam quiere que, ¿verdad?, que se maldiga a este pueblo. Como Balaam no puede maldecirlo, pero resulta que este profeta le da un consejo entonces a los de Madián y a Moab para que se le alleguen las mujeres. Ahora, él no vuelve, Israel se queda con los madianitas. Balaam se queda ahí. Entonces Yahweh dice: quiero que vengues, que Israel se vengue de Madián. Y entre ellos ahí, entre Madián, está Balaam. Está el falso profeta. Miren, si usted estudia bien la Torá, el Taná, usted va a poder entender el Apocalipsis. Siempre lo digo. Por eso no vamos a dar el Apocalipsis hasta que no conozca la Torá. Pero usted, si estudia bien la Torá, usted entiende el Apocalipsis. Este pasaje, esto que pasó, le está mostrando a usted un falso profeta como Balaam. ¿Sí? Un sistema de prostitución que ataca al pueblo de Israel. Por eso después en Apocalipsis, en la iglesia de Pérgamo, le dice: aún ustedes mantienen a los que mantienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacen? La doctrina de Balaam.
¿Eh? Claro, hace que los hijos de Yahweh piquen con prostitución. Entonces hay un sistema de prostitución. ¿Está bien? Y después viene lo que sigue ahora que vamos a ver. Pero mire, usted tiene un falso profeta en el Apocalipsis, una gran ramera en el Apocalipsis, y que esa gran ramera invita a los hijos a pecar y a ofrecer a los ídolos. La gran ramera. ¿Sí? Y después te va a decir lo mismo que pasa acá. ¿Cuántos les dijo Moisés que él levantará? De cada tribu. ¿Cuántos tiene que? 1000 de cada tribu. Ven. ¿Cuántos son entonces? 12.000. En Apocalipsis, ¿cuántos van a ser? 12.000 de cada tribu. Eran 1000, ahora 12.000. ¿Para qué? ¿Y qué tenía que pasar con esa gente? ¿No tenía que qué? No tenía que haber tenido contacto con mujeres. No se tenían que haber prostituido. Eran hombres puros. ¿Estos qué? ¿Y estos de Madián? ¿Estos que van a la guerra de Madián qué? También, hermano. Son 1000 de cada tribu que no tocaron a esas mujeres de Moab ni de Madián, porque no podían haber ido a la guerra sino. Acá agarró 1000 de cada tribu y va a venir un tiempo donde van a agarrar 12.000 de cada tribu que no tocaron la idolatría, que no tocaron a la prostitución religiosa, que no se mezclaron con todas esas cosas, que le fueron fieles a su esposo Yahweh. ¿Se entiende? Va tomando color el Apocalipsis. Entonces, vamos a ir a ver qué pasó. A ver, ¿qué pueden ver ustedes ahí con este muchacho? Pregunto, ¿por qué no mandó a Josué? ¿Quién más fue con Moisés? Pinja, hermano. Pinja fue. ¿Por qué va Pinja con ellos? Porque Hablamos la para allá. porque fue el que mató al príncipe. ¿Solo por eso? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Pero van a la guerra ahora, ¿eh? Sí. Sí. Si se muere el Cohen, Lo mató porque lo vio con la... está bien. Pero eso fue la para allá pasada. Ahora también venga la guerra. ¿Por qué? Es celoso. Muy bien. Porque él es el celoso por Dios. Él representa el celo de Dios. El celo de Dios. Todo lo que Dios odia, Él lo odia. Todo lo que Dios ama, Él lo ama. Ahora, todo lo que Dios dice que hay que matar, Él lo va a matar. ¿Es así o no? Es el celo. Todo lo que Dios no le gusta, no lo quiere, Él no le gusta y no lo quiere. Pum, lo corta. Es un comprometido. Y bueno, imagínate. Ahora, ¿es difícil para Moisés ir a eso o no? Pregunto, ¿por qué primero le dice Yahweh, me lo arreglás esto? Antes de morir, me solucionás este problemita. Porque era encargado, él era el responsable. ¿Solo por eso? Porque ahora el responsable era Josué, el sucesor. Claro, ¿por qué le encomienda a Moisés? A ver, Porque también tenía a su esposa que era madianita. Muy Él bien. no dijo nada. muy bien, parte de eso. ¿Qué más? Su suegro, Yetro también. Él era casado, hermano, con una madianita. Por eso. Y él no hizo nada. Su suegro Jetro era madianita. Y su suegro Jetro lo ayudó en el desierto a establecer líderes y a decir cómo organizar la cosa. Más él le pide a su suegro que lo ayude a cómo acamparse y su suegro se le niega. Él dependía de Madián. Él metió a toda la familia ahí. Y ahora Yahweh le dice, ¿viste? Ahora están todos acá adentro. ¿Y culpa de ellos? Pasó esto. No de Jetro, ni de Madián, es decir, parientes.
Se nos Él metieron. era un sacerdote también. Se nos metieron los parientes y, ¿viste? Porque la pregunta de la para allá pasada, hermano, ¿cómo es que entraron las madianitas a Israel a tener relaciones con los muchachos? ¿Cómo es que las dejaron entrar? Y porque lógico, son Madián, son parientes, son conocidas. ¿Se entiende? ¿Cómo hubieran entrado si no? Aparte, Jetro era un sacerdote, Sí, esto está bien, pero Jetro no es el punto, ¿me entienden? Es la parentela, es Madián, que son ellos descendientes de Madián. Esto es como decirte a vos, a ver, porque una cosa es fácil decir, bueno, no, hay que bajar aquello. Ahora cuando te toca a lo tuyo cercano, uy, Dios, ¿cómo se hace? Complicado ahora. Por eso Yahweh le dice, Moisés, esto me lo solucionamos. Porque para José es fácil matar a los medianitos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Claro. Pero yo quiero que esto lo arregles vos. Porque vos estás ligado con los medianitos. Es un tema de posición. Quiero que saber, Moisés, si a vos te importa más Madián o yo. ¿Qué te importa más, Moisés? ¿Madián, que son tus parientes, o yo? Yo digo, hay que matarlo. ¿Pinja? ¿Qué decís vos? Hay que matarlo. Claro, porque nada. Para Pinja. ¿Cómo? Si vos le ¡pum! Lo bajamos al toque. Claro. Pero para Moisés, Es una situación comprometida, ¿no? ¿se entiende? Delicado. Es difícil. Entonces dice que él tuvo que hacerlo. Hay un comentario en la Midrash que dice que cuando él seleccionó los 1000 para ir a la batalla, como ellos sabían que Yahweh le había dicho que Moisés hiciera esto y después sería recogido, dice que los soldados le dijeron, no, elegí a otro, yo no voy a ir. ¿Por qué? Para no acelerar la muerte de Moisés. Porque ellos sabían que una vez ganaran y terminaran, Moisés partía. Entonces dijeron, no queremos pelear, no queremos ir. Para que no se vaya Moisés. Para que no muera Moisés. Pero Moisés sabía que tenían que hacerlo, entonces dice que echaron suerte para quién eran los que iban a ir, de cada tribu. Y fueron y pelearon. ¿Saben cuántos murieron de Israel? No leyeron el pasaje. ¿Cuántos murieron? De Israel, en la batalla de la venganza de Madián. ¿Cuántos murieron? No creo. Ninguno, hermano. No murió ninguno. ¿Lo escuchó? Ni uno solo cayó. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron obedientes a los comandantes. ¿Solamente? Queda fuera peleando. ¿Eh? Queda fuera peleando. Fueron fieles. Eso nos dice, hermano, que la venganza fue de Yahweh. Claro, sí. Que ellos ni siquiera tuvieron que pelear casi. Que era una batalla ganada. ¿Está? Ninguno terminó herido, porque cuando la venganza es de Yahweh, Él lo hizo. Sin peleas, claro. Vos no salís herido. ¿Me entiendes? Ninguno cayó de esos 1000. Y tampoco ninguno va a caer de aquellos 144. ¿Me entiendes? En el Apocalipsis. Por eso, a ver, Madián. ¿Saben quién muere ahí? ¿A quiénes matan? 5 reyes 5 reyes. 5 reyes. Y Abraham. y a Balán. Ya va la. Las novilas. ¿Sí? Sí. El Medrash dice que llevan a Pinjas para que justamente en plena batalla Pinjas buscara a Balán. Pobre del que estaba guardando a Balán en la carpeta. Un Pinja enloquecido buscando a Balán. ¿Sí?
Porque Pinja estaba encargado de matar a Balaam. ¿Qué tal, al falso profeta? ¿Sabe qué, hermano? Estos 44.000, son 144.000 que van a ir a pelear contra la bestia y el falso profeta. Los 144.000. Ahí muere, con estos 144.000, muere la bestia y el falso profeta. Y el falso. El Balaam. ¿Se entiende? Por eso la Torá te va a explicar siempre el Apocalipsis. ¿Está bien? Pasamos al refugio, a ver. Vamos a terminarlas para allá, porque tengo un tema hoy de Teshuvá. Se viene el luz. Se viene el luz. ¿Sí? ¿Se viene qué? El luz. Terminamos la para allá, hacemos un break. El lunes. Hacemos un break, comemos algo, tomamos algo, cantamos. El 6 de abril. A ver, ciudad de refugio, hermano. La ciudad de refugio y las 42 jornadas. Vamos a tocarlo medio rapidito. Es un tema... Mira, hermano, estas dos para allá finales, tenemos un montón de temas. Son hermosas. Tenemos un montón de cosas para decir. No las vamos a poder cubrir. Así que... A ver, usted siga estudiando por sí mismo, pero tiene tantas cosas acá para allá que por eso las salteamos tanto. Nos vamos al capítulo 35, del versículo 9 en adelante, la ciudad de refugio. Es muy interesante. Ciudad de refugio. A ver qué pasó en la ciudad de refugio. ¿Podemos leer el pasaje? Sí. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. ¿Se va entendiendo el pasaje? ¿Para quién era la ciudad de refugio? Para el homicida sin intención. Un homicida, ¿cómo? Sin intención. Sin intención. El homicida que mató con intención no tiene salvación. Esa persona estaba condenada a morir. ¿Se entiende, no? Sí. Era muerte por muerte. El mató obligadamente, tiene que morir. Pena de muerte. Ahora, el que mató sin intención, ese tenía que correr a la ciudad de refugio. Y en la ciudad de refugio nadie lo podía tocar. Hasta que saliera al juicio. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos a ver. A ver. Sí. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis al lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huyan allá cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Sin con instrumento de hierro lo hiere y muriere, el homicida es homicida y el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, el homicida es, homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por enseñanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el herido morirá. El heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida
de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el que fue ungido con el aceite Kadosh. Imagínate cómo estaba orando para que muriera el sacerdote. Claro. Nos dice algo en el Midrash, dice que las madres del sumo Cohen le traían regalos y le traían cosas a este homicida sin querer, para que no orara para que se muriera el hijo. Es una historia admirable. Sí. Si era joven, Claro, el Cohen Gadol, si era joven, se iba a morir él. Hay una historia que Imagínate. la madre del Cohen traía regalos a los refugiados para que no oraran, porque ellos, imagínate, van a ser libres el día que el Cohen Gadol muera. Entonces las madres los sobornaban para que no oraran en contra de sus hijos. Entonces, madre, lo haría. A ver, Sofi, ¿qué tenés que preguntar? No se anima. ¿Qué dice? ¿Por qué se está hablando de que uno que mata con intención tiene que morir? ¿Con intención? Con intención, ¿no? Sí, con intención. ¿De por qué Caín no murió entonces? Porque él mató con intención. Ah, está bien. El tema es que, claro, justamente, como Caín fue que mató al hermano primeramente, ¿no? Sí. Está bien. A ver. A ver. Pero después, ese fue el primer crimen. Ahora, el crimen después se propagó, ¿verdad? El crimen con intención se propagó y también sin intención. Pero a partir del Sinaí, claro, se pone una ley, es decir, se establece una ley que aquel que muera, claro, son los principios, que aquel que mata por matar, ese tiene que ser eliminado. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque si todos tenemos la imagen y semejanza de Elohim, ¿por qué? No tenemos imagen. ¿Eh? ¿Cómo que no? No, te da. Bueno, no, está bien, pero está bien. Yahweh nos hizo a su imagen y semejanza. No, pero después que pasó. Claro, Pero claro, entonces también- ¿se entiende? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Perfecto, entonces, a ver, Lo que es imagen y semejanza de Elohim. lo que se entiende es, si vos tenés la misma imagen del otro, ¿por qué quién sos vos para quitarle la vida al otro? ¿Sí? O sea, que vos tuviste que la imagen, o no tuviste en cuenta que Yahweh es el que ha creado y ha dado la vida a todo, entonces a vos no te interesa tanto, mataste a uno, entonces vos no mereces vivir tampoco. No, bueno, pero eso es por lógica. Bueno, por eso, pero bueno, es para explicarle a ella una cosa más... Claro, el tema es que a partir del Sinaí se establecieron principios. Antes Sí, no igual- Antes había una ley. Claro, Porque si no, Ya era- Abraham y Moisés. exacto. Era una ley oral que después se hizo... Sí, escrita. pero la vamos a Nada tener que más. escribir porque esto Claro, claro. Pero bueno, a ver, lo importante es que el único que podía refugiarse en esa ciudad era aquel que había matado sin querer. Vamos a decirlo así, sin querer. Era una... Pero a ver, lo interesante, hermano, es que ¿por qué dice que cuando se derramaba sangre en la tierra de Israel, se derramaba sangre y nadie sabía quién había matado, cómo se mató? Eso contaminaba la tierra, dice. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y por qué se contaminaba la tierra? ¿Por qué se tomaba como contaminación de la tierra y había que espiarla? Por el crimen. Sí, está bien, pero por eso, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que la tierra se contamina cuando se derrama sangre? Y se vuelve, en ese caso, se vuelve también. Impura. Israel es También. ciudad de Yahweh. Se vuelve sí. Es eso, sí. ¿Por qué? Porque él vive ahí. El mora ahí, sí. Está bien, pero al margen de eso, él está viviendo ahí. Él es morador de esa tierra. Y acá se ha derramado sangre. Y si no se soluciona esto, si no se descubre qué es esto, estamos compartiendo ese pecado que no se ha sacado. Toda la ciudad se hace responsable a toda la ciudad hasta que se esclarezca ese crimen. La pregunta es, ¿por qué se hicieron las ciudades de refugio?
para que no tomen otros venganza. Por la venganza, claro. ¿Qué hacía eso? ¿Generaba qué? Más muerte. Más muerte. Y ahora no muerte sin querer, muerte queriendo. Claro. ¿Se entiende? El otro mata sin querer, pero ahora yo lo mato queriendo. Entonces eso genera más muerte y más venganzas y más contaminación de la tierra. ¿Se entiende? De cierta forma la ley te está guardando. Claro. Te guardas de no matar. De que no mate para que sea juzgado por la misma ley. Claro. Ahora, tenía que ser justo, entonces, a ver. Bien. Tenía que ser exiliado, ¿verdad? El tipo mataba a alguien, tenía que ser exiliado. Ya no podía estar con su familia, No podía salir de ahí, no podía salir de esa ciudad, no podía trabajar, no podía hacer nada. tenía que quedarse ahí, estaba en una situación de impureza. No puede. ¿No? ¿Qué otra cosa a ustedes recuerdan en la escritura, que lo vimos también en alguna para allá, y se habla en Nebrija de allá también, de que el pecado o la... Decime. De que se aislaban. Sí, de que quedaba... Muy bien. La lepra, el pecado de la congregación. La lepra era algo que te hacía tamé. ¿Sí? Te venía la lepra, te quedaba tamé y vos te tenías que irte. Tenías que ser exiliado a un lugar apartado. Porque, ¿qué quiere decir eso? Estás muerto en vida. ¿Está bien? Estás muerto en vida. El que mataba sin querer, estaba muerto en vida. Estaba impuro. Tenía que irse a refugiarse, no podía ver a sus hijos, a su esposa, a nadie. Era como hoy decir, está en la cárcel. ¿No? Pero no podía entrar más nadie a esa ciudad y no podía salir de esa ciudad. Ahora, el leproso tampoco podía entrar ni salir a ningún lado. Él tenía que ser refugiado aparte, ¿sí? También. Hasta, ¿qué pasaba? El tamé, ustedes saben, tamé para repasar, impuro. Se volvía impuro ritualmente no podía ir al templo, no podía adorar, no podía acercarse al Cohen, no podía nada. Ese hombre estaba, ¿verdad? Muerto en vida, es decir, una vida miserable. Ya está. Bien. Cuando alguien es tamé no puede venir a la presencia santa del Eterno, ¿verdad? Bien. Se cortaba la comunión. ¿Qué tiene? Sará. La Sará. ¿Verdad? Bien, Sará. Entonces, esa aflicción era enviada por quién? Sará. Por Yahweh. Muy bien. Esa enfermedad era enviada por Yahweh, lo vimos la para allá, ¿verdad? Que a veces la otra era John Hará y a veces una. Bueno, esa era pecados que venían, que vos tenías Sará, era la lepra. Te venía y vos entonces te ibas. Era un juicio, ¿no? Entonces, a ver. La Mesorá era esencialmente entonces caminar en una muerte en vida. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Les explico esto para poder entrar en un contexto y entender por qué la ciudad de refugio y qué tiene que ver con nosotros. Porque toda la para allá la tenemos que aplicar a nosotros. ¿Está bien? Bien. ¿Por qué la Mesorá era cortada de todas las relaciones, incluso la familia? Porque ellos tenían que vivir fuera del campamento, ¿verdad? En esto consiste la conexión entre la Mesorá y el asesino sin intención. ¿Está bien? La lepra y el asesino sin intención, es lo mismo. Ambos eran exiliados, su tierra ancestral, sentenciados a vivir lejos de la familia y de Adonai, ¿hasta cuándo? Hasta que muriera el Cohen Gadol. Bien, hasta que muriera el Cohen Gadol, ¿verdad? Entonces, concerniente a las acciones del sumo sacerdote o el sumo Cohen, ¿de qué otra manera están relacionadas la Mesorá y el asesino sin intención? Ambos permanecían muertos, dice. ¿Sí? Hasta que una acción del sumo Cohen, ¿sí? Hasta que el sumo Cohen lo declaraba Taor, limpio. ¿Por qué Yeshua lo enviaba a que lo viera el sumo Cohen? Al leproso. Porque hasta que el sumo Cohen no le diga, ¿estás limpio? No está limpio. Una acción del sumo Cohen lo hacía limpio o no al leproso. ¿Está bien? ¿Y al homicida? Bueno, una acción del sumo Cohen lo declaraba limpio. Pero, ¿qué era? La muerte de él. Tenía que morir. Sí,
Se moría el sumo Cohen, automáticamente estos que habían matado sin querer quedaban libres, eran limpios. Sí. ¿Entendés? El Midrash habla Se de eso. espiaba ¿Sí? Se espiaba el pecado de ellos. Entonces, claramente, la lepra, la muerte en vida de la lepra y el homicida sin intención tienen una ligada Del Cohen. que es casi lo mismo. Muertos en vida, exiliados, esperando que el Cohen haga algo o que pase algo con el Cohen. ¿Para qué? Para ser limpio. Bien. Bueno, en el Midrash habla de eso, de ¿Qué? que también puede ser culpa del Cohen que haya asesinos sin intención. Eso explica. ¿Qué pasa? En la víspera de Yom Kippur, el Cohen tenía que dar su oración para todo el pueblo, ¿no? Entonces, él tenía que preparar una oración perfecta para que estas cosas, como el asesino sin intención, lepra y otras cosas más, no sucedieran al pueblo. Si él no preparaba una oración adecuada para que Yahweh espiara por esto y no que esto no suceda, no pasaba. Pero dependía de la oración del Cohen Gadol. Si él la hacía mal o no la hacía en un grado de perfección, estas cosas pasaban y el que la tenía que pagar era él también. O sea que Él era responsable de lo que ocurría con el pueblo, ¿no? Por eso dependía de él también que estas cosas se espiaran. Exacto. Era el Si las responsable. cosas ocurrían era porque él no había hecho lo apropiado en Yom Kippur para que no ocurriera. Por eso dependía de él para que esto fuera libre, tanto el de lepra como el de... Eso dice Midrash. Sí. Eso era como una redención, ¿Lo qué? esa libertad que tenía, que podía salir y el otro que se sanaba. Y esa era una redención, claro. Una Era, redención, ¿verdad? quedaba limpio. Ya está, al quedar limpio, volvés a la vida. Volvés a la vida. Estabas muerto, volviste a la vida. Entonces, eso ahora, hermano, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, esta relación con el Mashiach y con nosotros. ¿Y por qué él es el Cohen Gadol? A ver, vamos a explicarlo bien, ¿eh? Vamos a ir paso por paso. ¿Simeón? ¿Ves algo o no? Sabiendo que el exilio del asesino sin intención es una figura de la muerte, ¿puede usted ver la señal del Mashiach en estas instrucciones o no? A ver, ¿cómo la ve? ¿El asesino sin intención debía morir o no? Sin intención. Sí. ¿No? Pero él mató, ¿por qué no? Él mató. ¿Por qué no tiene que morir? Dice que la ignorancia no. No, no, pero a ver, él mató. Bueno, En verdad tiene que morir. La sangre Él tiene tenía que... morir, solamente era salvo si estaba en Por lo la menos que ciudad le gana. de refugio. Si estaba fuera de la ciudad de refugio, si estaba hasta las manos. No, yo veo acá misericordia. Ya. Como fue sin intención, le extendemos una misericordia. Lo que dice Simeón es verdad eso, como dijiste, la intención no es la... Claro, Claro, la ignorancia claro. no te deja hacer pecado. O sea, Entonces tenía que haber muerto. Pero no muere. No muere como el que mata obligadamente o queriendo. Entonces le extiende como una misericordia, porque bueno, lo hizo sin querer, ¿no? Está bien, no sabía. Vamos a poner, le vamos a extender un poquito, porque no sabía. No tenía intención. Pero a ver, La culpa es la misma. que merecía morir, merecía morir. ¿O no? Sí, sí, sí. Es que decía, no asesinarás. Ah, bueno. Si no asesinarás y asesinaste, ¿qué pasó? Claro, la misericordia se entiende en hacer una ciudad de refugio. Bueno, Para entonces la ciudad de refugio, ¿qué nos dice? Ahí hay misericordia. Ahí se te va a cuidar. Se te va a proteger hasta que te restaures. ¿Sí o no? ¿Es eso la ciudad de refugio? Perdón. Dale. Hay un conflicto acá. ¿Por qué Yahweh dice mandaba a matar a los y dice no matarás? Pero no es matar. No, no. Asesinar es distinto a matar. Matar es cuando es de igual a igual. Asesinar es a alguien indefenso. Un inocente. Un inocente. No mataba a un Un inocente. asesino mata mujeres, niños, ancianos, hombres inocentes. Eso es lo que da diferencia a matar. Que en una guerra vos matás para defenderte. Y aparte, cuando Yahweh manda a matar, no son inocentes. No manda a matar inocentes. la guerra uno mata también.
Pero Por no eso, inocente. Por eso no, por eso. Matá, matá. Cuando es matá, matá. Ahora, no asesiné. La ley dice no asesinarás. Está mal Está mal traducido. traducido, matar o Ponele, viene, entra un ladrón a mi casa y amenaza Si no, a uno los de que los peleaban chicos en y la yo lo guerra mato. tenían que estar Bueno, muertos. eso es Lo estoy es asesinando. defensa, pero la misma ley está. Está claro. Con los coches también mataban. Asesinar es tomar Claro. Yo no voy a decir nada. aborto es asesinar. Bien. Claro, acá no Está bien entonces. A ver, seguimos. ¿Cuántas ciudades de refugio había? 3 de un lado y 3 del otro, del Jordán. ¿Sí? Bien. Mira, hermano, la ciudad de refugio era un lugar donde vos tenías que estar en la ciudad de refugio, ¿sí? Vos habías matado a alguien, vos tenías que estar en la ciudad de refugio. Si vos estabas fuera de esa ciudad, ahí nadie te protege, ¿eh? El vengador de la sangre. Ahora vos tenés que estar en, escuche bien, en la ciudad de refugio. En. Por eso cuando usted va a ver en el Brija de allá, usted va y hágalo como prueba, ponga en Mashiach, en, bueno, en su Biblia dice en Cristo, en Yeshua, continuamente. ¿Por qué dice en y no con? Hay que estar en él. Hay que estar en él. Ah, porque si no tenés que decir con. Claro. Con el al lado. Bueno, ¿por qué nos dice en? Porque adentro. Ahora estamos en Mashiach. Porque con él es el que está al lado. ¿Por qué está, pero por qué está usted adentro? A ver. Porque es la ciudad de refugio. ¿Y pero por qué entonces? Por la redención. No, hermano. Porque usted es un homicida sin intención. Claro, estás en la ciudad de refugio. Y sí, ¿Sí? ¿Mató a Yeshua o no? sí, tal cual. Murió por los pecados de los... Ah, Pecados, pero entonces ¿qué pasó? Ah, ¿cómo yo? Pero yo no lo quise matar. Fue sin intención, está bien. ¿Pero lo mató o no? sí, mis pecados. Los pecados. A ver, ahora vamos a ver quién es y quién no es. ¿Tiene que morir o no tiene que morir? ¿Por qué no dicen ahora? ¿Tiene que morir o no? Sí. ¿Y por qué no murió? Porque estamos en la ciudad de refugio. No lo puedes agarrar. Por misericordia. Pero espere. Usted está en la ciudad de refugio, ¿está bien? Usted está en la ciudad de refugio. Pero ya murió. Pero no, usted no es libre. Usted está en la ciudad de refugio, Sí. pero hasta que no muera el Cohen, usted no es libre. Vamos a empezar a hablar. Vamos a empezar ahora por ¿Se entiende? Ahora, el sumo Cohen, Yeshua, murió. Murió y vos ya sos libre del pecado del homicidio. ¿Se entiende? Entonces él no lo toma en cuenta. Por eso él dice en la oración en el madero, ¿qué dice? ¿Perdónanos? Pues no saben. Son sin intención. No me están matando obligadamente. ¿sabes? No están sabiendo lo que están haciendo. Tenés misericordia, entonces. Mandarlos a la ciudad de refugio y yo como sumo Cohen muero y los dejo libres. ¿Entiendes? Interesante la Torá. Interesante la Torá, ¿eh? ¿Cómo puede explicar Pablo entonces a Yeshua, a los judíos? Oh, yo digo, bueno. Pero ¿cómo puede explicar Pablo a Yeshua, no? Con la Torá. ¿Veo? Estas son las explicaciones de Pablo en la Torá. Decía ella, primero lo de la vaca roja que similaba también a Está bien. ahora esta, la mujer adulta. Todo. La Torá te va a aplicar todo. El Taná te va a aplicar a Yeshua todo. Por eso Pablo podía explicar y discutir con los judíos de aquel entonces. ¿Por qué decir al Mesías? ¿Qué había hecho él? ¿Se entiende o no? Yo pregunto ahora. Sí. Vamos. Anímese. Dale. Esteban dijo lo mismo cuando la apedreaban, que le perdone el pecado. Por eso. Porque no estaban sabiendo lo que están haciendo. ¿Están matándolos queriendo
o están matándolo sin querer? Ahí no pasa ¿Eh? Ahí lo están matando queriendo, me parece. Y sí, no es que... Ahí están sabiendo que lo están matando. Claro, saben. Más, dice que el Mesías se para. Y lo recibe. ¿No? No, se para y para hacer Se juicio. para. Para hacer juicio. La traducción dice el Mesías se paró. Cuando el Mesías se para, un rey se para, es para juicio. Es para extender el cetro. Bueno. Ojo. Entonces, cuando él se paró y él ve que se para, dice, no le tomes en cuenta el pecado, perdóname, porque él sabe que viene juicio a ellos. Y eso, dice, lo perdono, pero esto no queda así. Se siente. No queda así. Y ahí, lo que dice alguna, que él toma la decisión de llamar a Saulo de Tarso Quien estaba sujetando las ropas. y hacerle pasar. Después te ayudamos a explicar un poquito eso. Eso fue lo que pasó con Esther, cuando Esther se mandó adentro y Claro. le extendió el cetro porque la querían matar. Claro, tenés que morir, a no ser que le extienda el cetro. Si extiende el cetro, bueno, a ver, ¿qué quiere Esther? Pero si no, morir. ¿No? Bien. Lo último, hermano, para allá terminamos. Las 42 jornadas, ¿no? Ya las pasamos. ¿Eh? Ya las pasamos. No, estamos en la ciudad de refugio. Terminamos con esto. Y esto también va a hablarte del Apocalipsis, ciudad de refugio, y son, claro, está antes de esa, la jornada, capítulo 33, la jornada de Israel desde Egipto hasta el Jordán. ¿Cuántas jornadas o cuántas estaciones tuvo Israel mientras anduvo en el desierto antes de entrar al Jordán? 42. ¿Sí? 42, ahí las cuentan, ¿eh? Ahí te las va nombrando. ¿Eh? Son 42 jornadas. 42 estaciones. Algunas las conocen más, otras menos, y en algunas de esas jornadas pasaron cosas. Esto es como aquel que se le enfermó el hijo y anduvo yendo de sanatorio en sanatorio, hospital y hospital, y anduvo por todos lados, y entonces lo sanan en un lugar, y cuando está volviendo otra vez a su casa, dice, mirá, por ahí fue cuando te operaron de la... ¿Viste la lesión que tenía? Pasa, sigue, va por otro lado y dice, ahí fue cuando te agarró el dolor de cabeza, que no sabés, yo no sabía qué hacer. Ahí, allá fue cuando te desvaneciste, ahí te desmayaste. Bueno, acá fue cuando oramos, acá fue... Así le fue mostrando todo el camino que habían hecho para llegar a donde hoy estamos. Es un poco esto. Yahweh le hizo anotar a Moisés detalladamente cada uno de los lugares donde ellos habían estado parados, donde se habían detenido en esas 42 jornadas. Aproximadamente nos dice que más o menos en cada jornada tuvieron un año, en algunas menos, en otras más. Más o menos. Un añito por jornada te da 40 años. ¿Está bien? De 42 jornadas, 42 estaciones. En algunas tuvieron más y en algunas tuvieron días, porque desde que salieron de Egipto hasta el Sinaí pasaron 3 meses y hubieron 12 jornadas. ¿Ah? En 3 meses hicieron 12 de las 42. Entonces, en algunas tuvieron mucho más. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Todo lo que uno tiene que pasar en la vida. A ver, ¿cómo se aplica? ¿Qué puede ser? ¿Que tenemos que qué? Pagar. ¿Cómo? Pagar. ¿Pagar? No. Más bien creo que tenemos que recordar cada cosa que pasamos. ¿Y cómo nos llevó al crecimiento, no? ¿Cómo desde que saliste hasta que estás, todas esas cosas te ayudaron o qué? ¿Qué pasó en aquel lugar? ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? Claro, ¿por qué? A ver, ¿por qué te fuiste a Valpeor? ¿Por qué en aquel cosa te quejaste que no había agua? ¿Y te acordás que Yahweh te dio? Mirá que si fue bueno, que nos dejó pasar un montón de cosas, y todo lo que hicimos y hoy estamos acá. Mirá la jornada nuestra,
de crítica, de llorar y de estar acá, de quejarnos. Y mira ahora, estamos para entrar en cruzar el jornada. Mira si no fue bueno. Ahora, 42 jornadas. Aparentemente, en toda esa jornada hay más mala que buena. Más, una generación se quedó ahí. Se perdió. ¿Cuántas son 42 jornadas? A ver, Mateo capítulo 1. Para asociarlo ahora a lo que hizo Mesías. Tuvo un mensaje con las tentaciones, pero no lo vamos a hacer. Simplemente lo voy a decirle que 14 generaciones, más 14 generaciones, más 14 generaciones, ¿cuántas son? 14 por 3. O 42, ¿no? Y a ver qué dice Mateo. Mateo 1. Libro de genealogía de Yeshua, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué dice? Fuerte. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Está bien. Jacob a Judá. Él va a presentar y la sus hermanos. genealogía. Abajo. Donde dice, ¿cuántas son? Son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Versículo 17, ¿verdad? De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Que son 42. 3 veces 14. Hasta... Son 42 jornadas. Caminaron mucho. 14 son 42. Así como estuvo con Israel en el desierto, he venido estando desde Abraham, ¿o desde cuándo? Desde Abraham, Desde Abraham Isaac, hasta el Mashiach. ¿O no? hasta David, sí. Y de ahí 14 hasta David, 14 hasta el la exilio deportación de Babilonia. y 14 hasta el Mesías. y Entonces, ¿qué quiere decir? Desde Abraham hasta Mashiach son 42 jornadas. Las mismas que hizo Israel en el desierto, y estuve allí, estoy hoy acá. Y a ver, ¿qué tiene que ver Mashiach entonces con esto? Es que Mashiach, si todo Israel fracasa en el desierto, Mashiach tiene que recuperar las 42 jornadas. ¿Cuántos serían 42? 12 meses. Más 12 meses. Más 12 meses. 36. Más la mitad de un año. 6 meses. 6 meses más. 3 meses y medio. 3 años y medio. Perdón, 3 años y medio. Bien. Serían 42. ¿Cuánto estuvo Mesías acá? 3 años y medio. 3 años y medio. Estuve iniciando, claro. ¿Sí? ¿No se dice siempre que son los 7 famosos años? Sí, lo de Que la mitad de los 3 años y medio, se iba a parar la ofrenda y se iba a parar... ¿Cuándo fue eso? Entonces los 42 jornadas son los 3 años y medio. Eso quiere decir que Yeshua, todo lo que vivió Israel en el desierto, él lo tiene que haber vencido. Mashiach tiene que haber redimido eso. Por eso, cuando en la tentación de Yeshua le dicen, ¿verdad? Dicen, porque él fue tentado en todo, pero figuran 3 tentaciones. ¿Por qué 3? Fueron las que fallaron. Si solamente él fue tentado en todo, dice Hebreo. ¿Fue tentado en todo o fue tentado en 3? No, en 3. En todo. ¿Fue tentado en todo o no? Sí. Sí. ¿Por qué en 3? ¿Por Son qué? las que no pudo pasar el pueblo de Israel. No sé si me explico. ¿Él fue un hombre o no? Sí. ¿Fue tentado en todo o no? Sí. ¿Fue en todo o no? todo. ¿Él acaso no dice después, dice, que él fue elegido para compadecerse de nosotros como un hombre cualquiera, que él sufrió y lloró y todo? ¿Para qué?
para que fuera él el que estuviera como sumo Cohen, como nosotros. Eso dice Hebreo. Entonces él fue tentado en todo. Él fue tentado a robar, él fue tentado a hacer cualquier cosa, ¿sí o no? Fue tentado. Ahora, ¿por qué figuran 3 en la Escritura? ¿Qué cita él, hermano, cuando es tentado por Satanás en el desierto? ¿Qué cita? La Torá. Sí, ¿qué cita? Escrito está, ¿y qué te dice? Pasaje de Devarim. No solo de pan comerá el hombre. ¿Por qué? Porque justamente fue el problema que tuvo Israel cuando cruzaba. Cuando venía Fue tentado Yahweh por Israel. En eso. En la segunda tentación es lo mismo. Y en la tercera lo mismo. Son las 3 tentaciones que Israel fracasa en el desierto. Y lo tienta Yahweh. Por eso después Moisés le va a decir, no tienten a Yahweh como tentaron en el desierto. ¿Por qué? Y Yeshua dice, bueno, ¿quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito para Yahweh? No. Torah. Taná. ¿Quién es el primogénito de Yahweh? ¿Quién es Pedro? Primogénito de Yahweh. A ver, la pregunta. Otra vez la pregunta. El primogénito de Yahweh. Busca acá la palabra primogénito. No, primogénito. ¿Eh? Primogénito, buscamos. No, hermano, no. Torah. Lo que dice la Escritura. No. Lo que dice la Escritura. Muy bien. Israel es mi primogénito, dice Yahweh. Mi primogénito Israel. Él es el primogénito Israel. ¿Sí o no? Lo dice la Torá. Ahora vamos a buscarlo. Israel es mi primogénito. ¿Quién es Yeshua? Lo que dice la Biblia. Muy bien, amor. El unigénito. Primogénito. El unigénito de Yeshua, que se hace después, ¿qué? El primero. ¿De qué? No, para ahí. El primogénito de los muertos. No el primogénito de los muertos, dice. Y que resucitó. Es el primero que llegó allá y está sentado a la diestra del Padre. El primero. Pero no es el primero. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué viene a hacer el Mesías? Se viene a poner como todo Israel. Él es el Salvador. Él es el Sansón. Él es el David. ¿O qué es? Él es entonces el Salvador. Entonces pone a todo Israel sobre él. Y acá está el primogénito. Y ahora las tentaciones que vivió Israel, él tiene que vivirlas y vencerlas. Por eso es que viene Hasatán y le dice, no sé. Y él las vence. Cuando él vence eso, ¿por qué pasa esto? Mira, hermano. Viene Mashiach, pasa por Tevilá, ¿verdad? Sale del Mar Rojo y dice que se acabó el desierto. Ahí dice que viene el Rojo y lo lleva al desierto. Es lo mismo que pasó con Israel. ¿Sí o no? Lo saca de Israel, lo pasa por el Mar Rojo y lo lleva al desierto. ¿A qué? A ser tentado. Lo tienta. ¿Qué dice? Éxodo 4:22. Claro. ¿Qué dice? Yahweh ha dicho así. Primogénito. Éxodo. 4:22. Sí. Perdón. Yahweh ha dicho, Israel es mi primogénito. Vos tenés ahí lo que se te había pasado en el bosquejito de las tentaciones. ¿Lo tenés? Acá no. Acá está. ¿Eh? ¿Cómo, hermano? Dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién representa a Faraón ahí? Hasatán. A Hasatán. Príncipe de este mundo. Muy bien. Dile a Hasatán que Yahweh ha dicho, dile a Hasatán que Yahweh ha dicho, Israel es mi primogénito.
Por eso Yeshua tuvo que agarrar a todo Israel y ponérselo sobre él. Porque ¿a quién vino a redimir, hermano? Por eso nosotros vamos al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si él no vino a redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son Israel? Pues él bien claro dice, a ver, yo tengo acá yo no vine para los sanos. ¿Quiénes son los sanos? Judá está ahí, está tranqui, está haciendo, bueno, Judá. Pero yo no vine a los sanos. Yo vine a las ovejas perdidas. Yo vine a los que están enfermos, a los que están abatidos, a los que están en pobreza, a los que están mal. ¿Por qué? Por no guardar Torah, por no... Bueno, a ver, yo tengo un redil acá, pero tengo otro redil al que tengo que traer y juntar con este redil. ¿Se entiende? Entonces Yeshua, que dice, él se pone las tentaciones sobre él y él vence a Satanás en las tentaciones de Israel. Entonces sí, ahora está hablando con el primogénito, está hablando con Israel todo, y ahora Israel está a punto de ser redimido. ¿Quién lo va a parar? Y ahí están los nervios de Satanás. 3 años y medio nervioso. 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque él tenía que cumplir la jornada. Mire, la primera jornada, si usted estudia la jornada que está en el número, le va a decir que pasaron casi hasta el Sinaí, más o menos 12 jornadas. ¿Está? ¿Qué es lo primero que hace Mashiach? Se sube al monte y se sienta en el monte. ¿Sí? Y ahí dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, y va a ser todo eso que el cristianismo dice el sermón de la montaña. ¿Por qué se sube a la montaña? Porque Israel estuvo al pie de la montaña, y de la montaña vino la Torah. Pasó lo mismo. ¿Está bien? Después, en las otras jornadas, él va a ir cumpliendo el agua de vida. ¿Por qué el agua de vida? Porque acá la roca que lo seguía, dice Pablo, por el desierto. Cumplió con el maná. ¿Quién es el maná? El pan que viene del cielo, él también lo dice. Entonces él viene recorriendo todas las jornadas que vivió Israel, hasta que llega también a la prostitución, a todo esto que vimos las parashá últimas, donde los falsos profetas nos quieren hacer desviar y que se mezclen y que esto. Entonces él tiene que agarrar a la mujer adúltera y a la mujer que es encontrada en adulterio. Y él tiene que traer, ¿no? Como Pinja, su celo. ¿Dónde está el celo de Pinja y Yeshua? Cuando entra al templo. Muy bien. Entra al templo y tira todo. Porque el celo de tu casa me consume. Y ahí dice que hay muchos que vieron la señal de... Ah, muy bien. ¿Se dan cuenta? Porque ellos están siguiendo el círculo de la Torah, siguiéndolas para allá. Sí, pero... Y hasta que entonces él tiene que redimir a la prostituta, a esa que se mezcla, y él tiene que, ¿qué? ¡Morir el Cohen! Ustedes son homicidas porque las cosas de Satanás quieren hacer. ¿Qué quiso decir? Más vale que se vayan a la ciudad de refugio, muchachos. Entonces, él va y muere por todo ese Israel, que él ya lo tenía así. Entonces él redime al primogénito. ¿Se entiende o no? Bien, la jornada. Hermano, la jornada en Apocalipsis es eso. ¿Ah? Los 3 años y medio que tanto hablan y que tanto dicen son la jornada que se cumplieron. Pablo dice, todas estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos cuidemos. Así que todas estas jornadas que vivió Israel, todas esas jornadas que Yeshua después redimió, son las que van a volver. Entonces, crean que las cosas cambiaron. Están los Balaam, está la gran ramera, que quiere que vos le adores a otros dioses y le comas y hagas cosas y te juntes en la prostitución también. Pero también están aquellos que se mantienen en el celo del Señor, fieles y firmes, que serán escogidos como los 144.000 de aquel entonces. ¿Está bien? Amén. Terminamos con la parada. Vamos a hacer un break. Coman algo, toman algo, oramos, cantamos algo. Pasamos a Teshuvah. Gracias a todos los hermanos que están ahí escuchando. Hemos terminado las parashá de Bar Mitzvah. Y Yahweh el Eterno les dé su brazo.